Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa, una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestro invitado es el maestro Obey Ament con el tema Cómo vivió Francia la pandemia de COVID-19 y cómo se ve desde Francia lo que está sucediendo en México. Los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla, Gerardo Osornio. El maestro Obey Ament tiene grado de maestría en psicología y es analista en relaciones internacionales, especializado en América Latina. Colaboró con las facciones parlamentarias de la Izquierda Unitaria Europea en el Parlamento Europeo y con el Grupo Comunista Republicano, Ciudadano y Ecologista del Senado en Francia. Fue coordinador del Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Partido de la Izquierda Europea y miembro de la dirección de la Comisión Internacional del Partido Comunista Francés, responsable de las relaciones internacionales con América Latina y el Caribe. Fue secretario nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, encargado de las relaciones internacionales, además de haber participado en muchas otras organizaciones estudiantiles. Ha publicado diversos artículos en por lo menos 7 revistas francesas. Le doy la bienvenida al invitado, el maestro Obey Ament, y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Gracias, Gerardo. Gracias, Obed, por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta ocasión en nuestro programa Diálogos en el Colegio. Nuestro interés por tu participación radica en el hecho de que tú eres un mexicano con muchos años viviendo en Francia, pero que nunca has perdido de vista a tu país, México. En su realidad política, social, económica, siempre has estado muy informado, no solo sobre México, sino en general, sobre todo a la América Latina. Y viviendo en Francia y habiendo también experimentado este fenómeno mundial de la pandemia, por supuesto que habrás observado ciertos comportamientos por parte del gobierno, las directrices que se dieron a la población francesa para que siguiera y acatara las medidas sanitarias. Y a lo mejor no te será tan difícil contrastarlas con las que nosotros estamos aquí llevando a cabo en México y a lo mejor también compararlas con algunos otros países de la América Latina, porque pareciera que nadie le hace caso a la OMS. Pareciera que cada quien toma el camino que considera el más adecuado y pareciera que la regla es que todos optan por soluciones propias, menos por las que indica la Organización Mundial de la Salud. ¿Tú qué piensas al respecto de todo esto? Sí, bueno, primero gracias a ustedes dos por esta invitación. Para mí es un placer estar otra vez con ustedes en el Colegio de Sinaloa. Bueno, mira, yo creo que lo primero es de que contrastar es un poco, se puede contrastar desde luego, pero lo que yo veo es una manera que se parece mucho a reaccionar al principio de los diferentes gobiernos, con ciertas diferencias desde luego, pero me parece que la primero fue una especie de incredulidad o de sorpresa. Se nos había olvidado que existían las epidemias en el mundo. O sea, las últimas que hubo fueron las gripas españolas, las de tuberculosis que mataron a millones de gentes aquí en Europa. Y como que habíamos llegado a tener una seguridad muy fuerte nosotros mismos sobre ya nada nos va a ocurrir gracias a todos los progresos que hemos hecho, etcétera, etcétera. Y la gran sorpresa es de que se nos vino una especie de tsunami de una manera bastante rápida. Y yo cuando veo la manera de reaccionar de los unos y los otros, desde luego hay extremos, pero vamos a decir que en los gobiernos normales, entre comillas, hay una especie de no saber qué hacer. Y esto se viene a mezclar con el contexto que están viviendo los diferentes países. No es lo mismo ver cómo se ocurrió la cosa en Francia que ver cómo ocurrió en Italia, que empezó en Italia justamente, que ver cómo ocurrió en Dinamarca o en Suecia, para hablar de los países europeos. No se diga Brasil
o Estados Unidos, que por cierto, visto desde aquí, se habla mucho de México, pero sobre todo se habla de Brasil y de Estados Unidos, que visto desde Europa son casos extremos de una especie de locura que se apoderó de los dirigentes de los países. Aquí yo diría que cuestionó muchísimas cosas, además de lo que les estoy diciendo de esta especie de seguridad en sí mismos que había frente a los grandes problemas de la salud que queríamos que existían solamente en África y países así. Se empezaron a cuestionar. Primero la reacción fue decir, además de la incredulidad, pero una vez de que ya se empezó a dejar venir muy fuerte la cuestión, empezar a decir, no, esto es culpa de la mundialización, no, esto es culpa bueno, desde luego no faltó quien dijo, esto es culpa de los inmigrados, hay que cerrar las fronteras inmediatamente y cosas así. Miedos nuevos que empezaron a aparecer. Aquí en Francia se dio en un contexto muy especial, porque si se acuerdan, fue después de los movimientos sociales muy fuertes que hubo con los chalecos amarillos, pero ustedes seguramente no escucharon de esto porque no se habló mucho en el exterior, pero hubo cuando menos 2 años de movimientos muy fuertes del hospital, del personal de los hospitales. Enfermeras, equipos técnicos, médicos, todo eso contra los recortes del presupuesto. Y de hecho se llega a esta pandemia en un momento en que los últimos gobiernos están cerrando lugares en los hospitales. Miles, no tengo aquí la cifra, la apunté por ahí, pero son miles de lugares que habían desaparecido en los hospitales. Y de pronto se necesita, no nada más esos lugares, pues se necesita al personal al que se estuvo incluso reprimiendo con fuerza, y se hace de ellos héroes, a los que les vamos a aplaudir todos los días a las 8 de la noche. Hay gente que yo conozco que me decía, yo no salgo a aplaudir porque yo esos que aplauden me pregunto si vinieron a manifestar para defender el hospital público. Entonces, ese es el contexto que hay aquí en Francia en ese momento. Y entonces, además, el gobierno está deslegitimado, hay una crisis política aquí, hay una crisis económica, desde luego, y un problema social muy, muy grande. Entonces, todo eso va a marcar lo que sigue. El hecho, por ejemplo, de que aquí nos empezaron a decir de que no eran necesarios los tapabocas. Y después sale la evidencia de que las reservas que había de cientos de miles de reservas de tapabocas, que eso venía desde la última, el problema del SARS que hubo, no se habían renovado y no había suficientes tapabocas para darle a la población. Entonces se nos decía, no, eso nada más es para la gente que está trabajando en los hospitales, ustedes no necesitan. Entonces nos convencieron que no necesitamos tapabocas. Los test. Nosotros veíamos que en Alemania había unas campañas masivas, 500,000 por semana, test que se hacían. Aquí, no, eso no es necesario. Se nos estaba, en realidad, queriendo ocultar el problema que había en el presupuestario, el presupuesto de la salud. Pero la gente no es tonta y se dio cuenta, y entonces ahí el gobierno empezó a perder muchísima legitimidad. A tal punto que cuando la primera vez que habla Macron, nos va a hacer una cosa que hasta creímos de que se había convertido en una especie de socialista de nuevo tipo, ¿no? Porque nos decía, cueste lo que cueste, vamos a salvar al empleo, vamos a salvar a los hospitales, nunca más las cosas van a volver a ser como eran, vamos a reverlo todo, me equivoqué, bueno. Y bueno, estamos todavía esperando que ocurra todo lo que se nos dijo, pero en todo caso fue un reconocimiento de lo mal que andaban las cosas, ¿verdad? Hasta ahorita, Obey, hasta ahorita, todo lo que nos has dicho, ¿verdad, Gerardo? Ocurrió aquí en México también. Antes de la pandemia, estaban desmantelando el sistema sanitario, cerrando algunos hospitales, despidiendo personal o no contratándolo al personal médico recién contratado. Igual que en Francia, también aquí al inicio
nos dijeron, no, 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 el cubrebocas no es una medida sanitaria indispensable, eso déjenselo al personal médico. O sea, veo muchas semejanzas también, hasta ahorita en Francia, con lo que en las primeras etapas ocurrió aquí en México. Sí, lo que pasa es de que si tú quieres, bueno, yo creo de que aquí en Europa hemos tenido 20, 30 años de políticas de austeridad, desde que se echa a andar la Unión Europea más exactamente. Que se rige, es una cosa esencial aquí la política de austeridad, de no tener más de 3% de déficit, no más de tanto de deuda, etcétera, etcétera. Esto, ¿no? En el último acuerdo que se llevó hace unos días a la Unión Europea, se echa abajo estos criterios, ¿ves? Pero es en ese contexto que ocurre. Vamos a decir que una especie, tal vez en otros lugares, también esta especie de adoración que se le tiene a algunos gobiernos a la austeridad, tienen que ver. El hecho está en de que yo les digo, a mí me parece también de que fue una especie de sorpresa, como si fueran sujetos ingenuos, como en los laboratorios, de que les está ocurriendo por la primera vez algo que no conocían y que no se imaginaban que iba a ocurrir. Claro. Entonces, que creyeron de que iban a salir adelante poquito a poquito así, pero las cosas fueron empeorando. Fueron empeorando. Imagínense aquí, había 10,000 respiradores, o sea, les dicen ventiladores para los pacientes críticos. Creo que había 5,000 y se considera que se necesitaban 10,000 para salir adelante, para que las cosas no fueran catastróficas. Se empezaron a mandar pacientes a Suiza, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto nos dimos cuenta de que se había desindustrializado el país. Los alemanes, ellos no tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque ellos construyen los respiradores y no los venden. Pero aquí se cerraron tantas fábricas, tanta industria, de que ya no se estaba produciendo aquí eso. Nos dimos cuenta que las medicinas, los insumos o simplemente el paracetamol, llegaba 90% de China y de India, y que no teníamos laboratorios aquí produciendo ciertas medicinas. Entonces, es por eso que Macron dice, tenemos que reverlo todo, relocalizar nuestra producción, reindustrializar. Pero, o sea, es todo lo que habíamos estado peleando contra ese tipo de políticas, lo estamos diciendo desde hace tantos años, y se nos acusaba de nacionalistas porque queríamos producir en el país. Bueno, todas esas cosas de pronto estallan y cuestionan muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que lo que viene, además de que vamos a tener una crisis económica muy fuerte, se prevé 1 millón de desempleados, etc. Va a darse en este contexto en que la gente menos que nunca creen en el gobierno. Ahora, yo quiero decirles, por ejemplo, aquí hubo 30,000 muertos y vuelve a rebotar la cosa. En España también no fue mejor. En España tampoco fue mejor. Al principio el gobierno dijo no vamos a cerrar la producción, no vamos a decirle a la gente que se quede en casa, que no vaya a trabajar. Pero muy rápido tuvo que cambiar de opinión. Aquí el gobierno, eso hay que reconocerlo, y eso creo que no se está haciendo en México, porque yo creo que no se puede. Pero aquí, muy rápido, se le dijo a la gente, se quedan en casa, se va a pagar el desempleo, o sea, lo que tenemos, las indemnizaciones de desempleo que se reciben en caso de que uno esté sin trabajo. El Estado la asumió completamente y se le pagó a la gente 85% de su salario. En el caso para que las empresas no se asfixiaran. Más de la mitad de la gente, yo creo, estuvo en teletrabajo, de los que lo podían hacer. Y se le dio muchas ayudas a las empresas, sobre todo a las medianas y a las pequeñas, ¿qué tipo de ayudas? Bueno, ayudas para que pudieran sobrevivir en 1 mes, 2 meses o lo que fuera necesario, que pagaran sus impuestos dentro de 2 o 3 o 4 o 5 meses, y cosas así.
Pero todo esto tiene un costo y porque se vio en toda Europa. Y es por eso que se acaba de decidir un plan de 750.000 millones de euros para relanzar la economía. Economías que, por ejemplo, en Francia, aquí se vino abajo 80% de la industria, que paró, quiero decir. 90% del turismo paró. Y para recuperarse de eso va a ser una cosa increíble, horrible. Y otra cosa que me parece importante también es de que ¿quiénes son los que que murieron en Francia? Es toda la gente que, los más pobres, los que tuvieron que ir a trabajar en las fábricas, en los comercios, o sea, los empleados, los obreros, los que no les quedó otra que ir a trabajar. Y eso también se ve la desigualdad que hay frente a la enfermedad, porque el cuadro medio o el que gana más, además, se pudo quedar en su casa a trabajar, pero en cambio hubo actividades esenciales que no pudieron pararse, pues si no, no íbamos a comer. Sí, aquí hoy se piensa o se cree que en países europeos hiperdesarrollados, como es el caso de Francia, no existen sectores de población económica que estén obligados a salir a la calle a ganarse la vida porque se la ganan día a día. O sea, no, claro, eso no lo tenemos. No, o sea, es marginal. Sí, y aquí en México es casi el común denominador. Es más de la mayoría de la mitad de la gente. Aquí empiezan ya las diferencias entre lo que nos estás diciendo de Francia y lo que está pasando en México. Por ejemplo, el gobierno mexicano no dio ningún apoyo, ninguno, a las empresas para cubrir algunos sueldos y poderlos salvar de que se fueran a la quiebra. Lo sé porque pequeños empresarios conocidos míos me dicen, nos las prometieron al principio, pero nunca llegaron ni nunca se concretaron. Y luego está la cantidad enorme de gente que sí tiene que salir porque tiene que ganarse la vida día con día. Claro, lo que pasa es de que yo seguí de cerca todo eso y yo seguido me decías que México no es Dinamarca. Sí. O sea, México no puede permitirse como aquí gastarse 400.000 millones de euros para sacar adelante las cosas durante la pandemia, vamos a decir. 100 de un primer jalón, 100.000 millones de euros. México no lo puede hacer. Es imposible. ¿Ves? Entonces, yo entiendo las reticencias que había del gobierno y que es un problema muy grande y que sabe bien de que la gente tiene que ir a trabajar porque si no, no come. Aquí eso no lo tuvimos. Al contrario, se le pagó a la gente para que se quedara en la casa. Sí. Se le pagó a la gente para que se quedara en la casa. Ahora, a pesar de todo eso, tuvimos 30.000 muertos. Yo no sé, por ejemplo, en Portugal hubo muchísimos menos. Y es lo que está en el lado de España. En Dinamarca. Son otras cosas que juegan, que tienen que ver también. Es decir, hay países en donde la gente es muy disciplinada y antes de que les dijeran que se confinaran ya estaban confinados, sí, con los niños en casa, y es el caso de los daneses, que tuvieron muchísimos menos muertos que aquí, o los suecos al principio, que después empezaron a tener problemas, ¿no? Pero bueno, son otro tipo de maneras de hacer las cosas. Sí. Pero igual, en todos esos países existen la posibilidad de pagarle a la gente para que no vaya. Claro. Aquí pasó, ¿verdad, Gerardo? Aquí pasó que una buena parte de la población, quizá la que sí le era posible confinarse porque tenía los recursos o porque podía trabajar de casa y seguir percibiendo el sueldo, que nos confinamos antes de que el propio gobierno nos dijera, antes de que las autoridades sanitarias nos dijeran, quédate en casa. Porque cuando nosotros nos confinamos, el gobierno, las autoridades sanitarias estaban con la jornada de la sana distancia. O sea, era decir, sí, puedes seguir saliendo a la calle, pero bueno, guarda la distancia. Todavía no, desde luego, exigía el cubrebocas como hoy. El día de ayer, el Ayuntamiento de Culiacán se lanzó a la calle con 1,000 voluntarios a distribuir 100,000 cubrebocas a toda la población, a toda. Pero lo estamos haciendo 4 o 5 meses después de que se inició, pues. Bueno, es lo que ocurrió aquí, Carlos. O sea, ahora es obligatorio
el tapabocas cuando vas de compras, cuando estás en los mercados, incluso en los mercados al aire libre. Hay ciudades en donde se están obligando a la gente a ponerse tapabocas, incluso si van por calles estrechas. O sea, hay ciertos barrios, en ciertos lugares. En París vas a ver, va a ser obligatorio tapabocas dentro de unos días. Están ahora redactando los decretos y todo lo que se tiene que hacer, no sé cómo se llaman los reglamentos, pues. Estamos en esas, aquí también. Pero después de que se nos dijo que no era necesario. Sí. ¿Ves? Ahora, lo que sería lo ideal, que nos parece aquí lógico, es que sea gratuito el tapabocas y que haga parte del sistema de seguridad social. ¿Ves? Sí. O sea, todas esas cosas deberían ser posibles. Yo lo que veo de que México, que está en pleno cambio, o sea, la famosa transformación, me parece de que el problema que hay es de que no tienen un sistema fiscal interesante. O sea, es uno de los países donde tienen la tasa ¿cómo se dice? De imposición más baja del OCDE, o sea, con Sí, respecto al es PIB, verdad. es 16-17%. La inflación es muy alta. Exactamente, mientras que aquí estamos en 30 y tantos, yo no sé, o sea, 34, así, llegamos a 40 y tantos, ¿no? Pero desde luego eso permite de tener un sistema de salud como el de aquí, o sea, que se estaba desmantelando, pero que todavía nos queda una cosa bastante, ¿cómo se dice?, operacional y de buenísima calidad, ¿no? Ahora, Sí. en Alemania hay que ver, ellos tenían, cuando nosotros nos queríamos llegar a 10.000 respiradores, ellos tenían 50.000. Sí. Y tienen muchísimos menos muertos que nosotros, tienen 3 veces menos muertos que nosotros, menos de 10.000, una cosa así. Aquí hay 30.000. ¿Ah? O sea, ¿pero por qué? Porque hay una manera de que históricamente que se puede financiar ese tipo de políticas porque los grandes capitales contribuyen a su existencia, o sea, al financiamiento. Y en México no tienen o sea, yo cuando veo que efectivamente los grandes empresarios empezaron a llorar porque no se les daba la ayuda, yo dije, pero ¿de qué se quejan? Tienen 16% del PIB de imposición. O sea, Sí. no pagan impuestos, no pagan impuestos. Claro. Y además se evaden y todo lo demás. Aquí no es así, aquí el que evade le va muy mal, ¿no? O sea, Sí. pero sería esencial para tener un sistema de indemnización del desempleado, de protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí el sistema de lo que ustedes le dicen el seguro de desempleo es una especie de seguridad social que tenemos. Nosotros cotizamos todo el tiempo que estamos trabajando, el patrón está cotizando, el Estado pone una parte y eso hace que es un salario, ¿cómo se dice? Es un salario que se nos da años después, Postergado. postergado. Es el seguro social, nuestra protección social, incluso el seguro social, es un salario postergado. ¿Ves? Claro. No es algo que ahorramos y que nos van a dar si nos va bien según las tasas de interés de las Afores. No, es un salario que te seguimos percibiendo, que es fruto de nuestro trabajo y desde luego de un sistema fiscal que a pesar de todo lo que se le está haciendo ahora para desmantelarlo, sigue funcionando. ¿Ves? Y eso es toda Europa. Sí. Ahora, no sé cómo vamos a pagar este costo de todo esto que nos está ocurriendo, e incluso los 750.000 millones de euros para relanzar las economías. Ya hay que saber que para que sea posible esto se redujo el presupuesto europeo de la salud, de la investigación y de todo lo que tiene que ver de la mejora del medio ambiente. Es increíble, pero es así. De la educación, Y no fueron pero sobre, todo eso para relanzar a la industria, el empleo, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de las y contradicciones no de fueron la sobre Unión la Europea. cultura también, porque la La cultura es que cultura no recibe, la Unión Europea no está incluida en todo esto, tanto que tal, es el empleo el que va a ser. Pero aquí
la cultura de la misma manera que la hotelería y los restaurantes, todo eso es una catástrofe. Esos son los sectores más afectados que tú verías. Los más afectados son sin duda alguna, y eso se ve en los últimos resultados de la Bolsa de Valores. O sea, todo lo que es el automóvil, lo que es cierta industria, la hotelería, cosas así. En cambio, todo lo que es los grandes supermercados, comercio de alimentación, ¿no? Pues se fue para arriba todo eso, ¿ves? Sí. ¿Ves? Pero sí pegó muy fuerte y desgraciadamente va a servir de pretexto van a tratar de que sirva de pretexto para imponer las leyes que hasta hoy no habían podido imponer para flexibilizar el trabajo, reducir los salarios. Wow. Y empieza. Gerardo, tú tenías preguntas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Maestro Ament, eh, cuál es la percepción social respecto a la actuación del gobierno de Emmanuel Macron durante la pandemia? Es decir, ¿qué piensa la sociedad francesa? ¿Que se hizo lo correcto? ¿Que se tardaron en actuar? ¿Que se tomaron medidas pertinentes? ¿Que faltaron medidas de precaución? Sí, Porque creo hubo incluso hasta elecciones municipales por ahí antes del mediados de marzo, cuando ya se había detectado algunos casos en Francia. Creo que el primero había sido a fines de diciembre. sí, Y en Italia ya el asunto era grave. Entonces, sí. ¿qué siente la sociedad francesa? ¿Cuál ha sido su clamor ahora en este momento que pareciera que la pandemia se ha reducido bastante, aunque no ha desaparecido y pudiera rebrotar, con respecto a lo que hizo el gobierno francés? Macron es el presidente, es el jefe de Estado que tiene los más bajos niveles de confianza en toda Europa. Es decir, de que Merkel, que estaba muy mal políticamente, se relegitimó, Sí. se reforzó. Macron se vino abajo, ya de por sí andaba mal, está muy abajo. Y efectivamente hubo elecciones municipales. La primera vuelta se dio justo antes de que empezáramos el confinamiento y de hecho hubo una polémica porque se dijo de que a causa de eso mucha gente se contaminó y es cierto que mucha gente que participó a las mesas ¿cómo se dice? A los curules y todo esto, hubo algunas gentes y muchos se contaminaron durante las campañas también, ¿no? Pero miles de alcaldes fueron electos. Y la segunda vuelta se tuvo que postergar bastante tiempo, se pasó de marzo y al final la segunda vuelta fue en finales de junio. Y efectivamente al partido de Macron le fue bastante mal. Se puede decir que casi no ganó nada. Y cuando ganó es porque ese movimiento, el movimiento de Macron, está compuesto de gente que salió de la derecha, vamos a decir del centro, de la parte más centrista de la derecha, y que salió del Partido Socialista. O sea, el movimiento de Macron está constituido de estos dos alas. Y bueno, ciertas personas que venían de la derecha ganaron alcaldías en nombre del movimiento de Macron, pero ya estaban muy implantados, y menos, pero igual de los socialistas. Pero son las únicas cosas que ganó. En tanto que un nuevo movimiento, fue una catástrofe para Macron, y de hecho él lo sabe muy bien, y que las próximas elecciones regionales y senatoriales, que son el año que entra, las quiso cambiar, las quiso mandar al 2022. Después, todo el mundo entendió, sobre todo la derecha, que sabe que puede ganar las próximas, ya quiere ganar las que vienen en el 2021, no lo dejaron. O sea, hubo protestas y no, no lo dejaron. No, políticamente yo creo que a pesar de todo lo que está haciendo para cambiar su imagen, no va a salir bien de este episodio. Y bueno, vamos a ver, no sé, la política ficción nunca es buena, entonces es difícil prever ya desde ahora, pero por el momento yo daría malos pronósticos para el futuro político
de Marrone tanto que presidente. En cuanto a las medidas disciplinarias, por ejemplo, de la gente, ¿no? Que se le decía, quédate en casa o sale estrictamente para lo indispensable y lo necesario, ¿se observaron en general? Porque aquí no fue obligatorio, ¿eh? Aquí fue discrecional, ¿no es así, Gerardo? Era sálvese quien pueda, maestro, la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que al principio hubo no solamente reticencias, hubo gente que se rebeló, que no quería, que no lo hacía, pero lo mágico fue de que hubo una multa de 120 euros si te agarraba una vez, 350 la segunda vez y 2,000 la tercera vez. Y con 6 meses de cárcel y se acabó la cosa, ¿ves? Entonces ya se empezaba a ver más disciplina en las calles, pero mucha gente protestó, incluso yo conozco gente y hubo muchas cosas que se dijeron en la prensa y en cierta manera con razón, ¿eh? Pero hay gente que dijo, no, al principio, esto es una maniobra del gobierno porque quiere parar los movimientos sociales con todo lo que le ocurrió con los chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Son mentiras, no es cierto lo que nos dicen, esto es una gripita. O sea, no solamente la extrema derecha lo está diciendo, cierta extrema izquierda lo está diciendo también, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo reflexiones muy serias de gente seria sobre, cuidado, nos están quitando nuestras libertades, pero que no se haga una costumbre, que no lleguemos a lo que ocurrió con el estado de emergencia, con la cuestión del terrorismo, en que medidas que eran de excepción se inscribieron ya en la legislación. Y entonces ya se empezó a decir, cuidado, que no se convierta esto en un estado de excepción permanente. Entonces, las organizaciones de derechos humanos están con mucho cuidado siguiendo la cosa, para que no haya pues desvíos, de que no se vaya a caer en esta tentación que existe. Pareciera entonces que los gobiernos aprovechan estas crisis para abrogarse mayores cuotas de poder. Tratan, sí. Lo que pasa es de que, como les digo, como venimos ya de un contexto bastante animado desde el punto de vista social, bueno, ustedes es una cuestión diferente porque es un contexto muy especial de México. O sea, viene después de 70 años de gobierno, más bien de un solo partido, con un paréntesis panista que no se distinguió por su originalidad. Entonces hay una especie de, hay una especie, yo creo que todavía existe, de gran esperanza o en todo caso, expectativa en la parte de la gente para que ocurra algo realmente, y puede ser de que se le dé el beneficio de la duda al gobierno actual todavía durante un tiempo, ya lo veremos en las próximas elecciones. Pero aquí no, venimos de un hastío de la gente con respecto a los gobiernos, de que sean de derecha o de izquierda, siempre defraudaron. Y eso da un voto de extrema derecha cada vez más fuerte en Europa. ¿Ves? O sea, yo lo pienso profundamente. Si el gobierno actual mexicano fracasa, lo que nos espera es algo horrible. Sí, yo creo que sí. Una cosa extrema que no debe existir ni ocurrir. ¿Ves? Entonces, aquí se ven los niveles de abstención. En los niveles de abstención en las municipales pasadas, pues es escandaloso. O sea, 60% de abstención. Esas cosas, bueno, que en Estados Unidos ocurra, ya nos hemos acostumbrado, pero en Francia, no, es preocupante porque eso aleja a la ciudadanía de una idea noble de la política, y abre las puertas a la extrema derecha, que por cierto en estas elecciones municipales, por razones especiales, no sacó buenos resultados, ¿eh? Tiene problemas, entre otros, financieros, porque le deben dinero a algún banco ruso y cosas de esas, pero yo creo que no está muerta, la extrema derecha no está muerta, ni aquí en Francia ni en los otros países europeos. Claro. Yo quisiera que nos comentara, si es posible, si
digamos, el sector de la población francesa que ha culpado y ha rechazado en los últimos años a los inmigrantes, sobre todo a los que vienen de África, exacerbaron sus ataques durante la pandemia, los culparon y los hicieron más marginales todavía. Sí, al principio la extrema derecha pidió que se cerraran las fronteras, además todavía estaban estas olas que llegaban de refugiados, que por cierto venían de países donde no había pandemia, pero muy rápido esto se convirtió en una preocupación menor, ¿no? De hecho, de todas maneras las fronteras se cerraron. Incluso las fronteras dentro de la Unión Europea se cerraron, ya nadie circulaba de un país al otro. Entonces, bueno, entonces lo que sí ha sido escandaloso es de que hay campamentos de refugiados que existen aquí en Francia, ¿eh? Y que viven en condiciones muy precarias, que han sido cerradas, que han sido cerrados. Entonces, no se sabe muy bien dónde han sido reubicados esta gente, no está muy claro, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro en tu caso, y sigue siendo un problema. Pero el que se le haya querido culpar al refugiado, al inmigrado de la pandemia, no duró mucho tiempo. O sea, fue algo que se vino abajo en cuestión de días, ¿eh? Lo que sí es algo interesante es de que, por ejemplo, Portugal aprovechó para regularizar a todos sus inmigrados ilegales, porque eso les permitió de meterlos en el sistema de salud y que no haya gente enferma que ande paseándose por ahí sin control. Pero es cierto que este gobierno portugués, que es un gobierno de izquierdas, de alianza del Partido Socialista con el bloque de izquierda y con el Partido Comunista, que había acabado con las políticas de austeridad y que le permitió enfrentar la pandemia con un sistema de salud ya sin recortes. Y es cierto que vean ustedes los niveles de contagio y de los muertos en Portugal son mucho menores que cualquier otro país, incluso no se diga de España. Bueno, está claro de que 1750. Portugal está en el extremo occidental de Europa y es el último que le tocaba la cosa y que llegó a venir el problema. Pero yo creo que eso también tiene que venir. O sea, el gobierno español, que es un gobierno que se acaba de instalar cuando estaban en las primeras reformas, cuando se les viene el problema encima. Sí. Entonces ahí los agarró en muy malas circunstancias, ¿eh? Y fue una catástrofe. España fue una catástrofe. De hecho, está rebotando otra vez la pandemia y es preocupante. Sí, Portugal reporta 1.750 fallecimientos. Compáralo con los 30,000 nuestros. Bueno, desde luego, en proporción de la población, Sí, claro. hay que ver, pero sí, el número de contagios es menor. Ahora, después, yo no sé, lo que está diciendo sobre Dinamarca y ciertas maneras de vivir, de ser disciplinados, etcétera, etcétera, tal vez pueda tener alguna incidencia. Yo no sé si en Portugal es así, pero, por ejemplo, hay países en donde se sale menos, de todas maneras, ¿sí? O sea, hay menos, la gente se mezcla menos. No sé, en Italia. En Italia, cuando empezó la pandemia, que empezó en el norte de Italia, salieron corriendo todos para ir al sur, a refugiarse en el sur, y se llevaron la enfermedad al sur. Sí. Sí. Antes de que los confinaran con dureza. Sí. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con Europa, pero yo estaba hablando con un amigo palestino que le digo, pero ¿por qué ustedes casi no tienen? Me dice, es que lo que pasa es que en mi país las mujeres se quedan en casa, Sí. los viejos se quedan en casa, y los únicos que salen son los jóvenes, que no les pega igual. Sí, claro. Entonces hay menos muertes. No les costó mucho. Eso fue al principio, no sé en qué estarán ahora. Sí. Pero son maneras de vivir también que tienen alguna incidencia, yo supongo. Yo supongo que sí, que allí debe de haber factores que contribuyen. Vean, en México se permite la venta de alcohol y es un desastre. Sí, sí, el mayor o menor aceleramiento. Mira, hay una cosa que a mí, no sé si ustedes, Gerardo, hoy hayan reflexionado, pero
yo sí lo he pensado mucho porque tiene que ver con este concepto de inmunización en rebaño, ¿no? Sí, Aquí en México pareciera, porque nunca las autoridades lo han declarado de manera explícita, que fuera ese el objetivo principal que se busca. O sea, sacar a la población a la calle para que se infecten los que se tengan que infectar, se mueran los que se tengan que morir, y al final lo que vamos a tener es la posibilidad de no tener rebrotes, porque una gran cantidad de población ya se contagió, se recuperó y no puede, desde luego, seguir transmitiendo la enfermedad. Suecia parece ser que lo buscó y ahora el gobierno lo lamenta. Está lamentando haber seguido ese camino. En México se dice que secretamente esa es la política. Bueno, pero ¿tú qué sí. piensas, Ale? Lo que pasa es de que, bueno, aquí es lo que ocurrió en Gran Bretaña, que hasta el primer ministro acabó enfermo. Este, en los Países Bajos, Suecia efectivamente, bueno, y se están ahora autocriticando. Los suecos han cambiado ciertas cosas, pero no todo. Los ingleses sí tuvieron que ponerse más duros, y lo mismo en los Países Bajos. En realidad, ha habido cálculos de todo eso y se sabe de que llevaría mucho tiempo, años, Sí, llegar a eso. Y además es lo que estamos haciendo al principio, un muerto es un muerto, quiero decir. Entonces, siempre va una proporción muy fuerte de muertos en estos casos. O sea, por muchos inmunizados que haya, la proporción de muertos llega un momento en que es inaceptable incluso políticamente y que claro. ningún gobierno podría asumir. Sí. O sea, que sea a escondidas o no. Ujú. Es algo que no puede ser. No puede ser. Sí. Eh, Aquí muy rápido se excluyó esa posibilidad y como les digo, en los países en los que se adoptó eso, se echaron para atrás. Tarde o temprano se echaron para atrás. Sí, Por eso que les digo que se ve con horror lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Brasil. sí. Que la actitud de Trump y la actitud de Bolsonaro, aquí, o sea, se habla de México, ¿eh? Aquí se llega a hablar de México, es el episodio eso de que la gente fue a comprar cerveza, yo lo escuché en el radio aquí, un día en la mañana, estoy desayunando y yo oigo un reportaje sobre México, que toda esta gente que fue a comprar la cerveza y que es un... Bueno, pero eso es poco con lo mucho que se dice sobre Brasil Sí, y sí, Estados Unidos que están todos los días en los periódicos. sí, es que en Estados Unidos las cifras son horrorosas, van ya casi en 170,000 fallecimientos. Sí, la Pero cuarta yo creo parte de que los es por muertos razones mundiales los económicas. pusieron ellos ya. Sí, Yo creo que es por razones económicas todo eso. Ujú. El no querer asumir un costo, el costo que estamos teniendo aquí, de la caída de la actividad industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso lo que está atrás de todo. Y incluso en España, al principio, Sánchez, el jefe de gobierno, era su problema, de que él no quería que se parara, que se confinara totalmente. Y 3 días después se tuvo que hacerlo. O sea, porque, bueno, es un costo que hay que asumir. Pero Trump no lo va a asumir. Y además de que con su mentalidad me imagino que efectivamente él dice, bueno, que sobrevivan los más fuertes. sí. Él también está queriendo reenviar las elecciones para el año que entra. Sí, pero no sé si pueda. Maestro Amén, no sé si esté ocurriendo este fenómeno en Francia, el siguiente. Acá en México hay un grupo de gobernadores que en las últimas semanas, digamos, las últimas 2 semanas han estado reticentes a seguir las indicaciones del semáforo nacional. No aceptan la calificación que desde el gobierno federal se le da a su estado de rojo, anaranjado, etcétera, ¿no?
y han pedido destituciones. Ha sido una especie de rebelión. Veo que en España algunos gobiernos autónomos como Cataluña y Galicia están también tomando decisiones completamente separadas de las que manda el gobierno central. Este fenómeno está ocurriendo también en Francia, ocurrió en el momento más álgido de la pandemia, o hubo una unidad política en el sentido de las cuestiones regionales menos exacerbadas como las que estamos viendo en México y están ocurriendo en España. Sí, aquí hubo protestas en ciertos lugares, desde luego, cuando les tocaba quedarse en rojo, incluso en anaranjado. Había protestas sobre todo de los alcaldes o de los empresarios. Pero la diferencia entre Francia y México, por ejemplo, incluso la diferencia con España también, es de que Francia no es un país federal. No es un país federal en donde cada gobernador tiene su propia soberanía. Aquí es un país jacobino y centralizado, y cuando el gobierno dice que se vea una sola fila. Eso no impide de que haya protestas, porque aquí no tenemos gobernadores de estados, aquí tenemos prefectos en cada departamento nombrados por el gobierno y tenemos presidentes de departamentos, pero que no tienen las atribuciones que le permitirían revelarse así. Entonces, pero sí hay protestas. Lo que quiero decir es de que hay protestas, por ejemplo, en lugares más turísticos, diciendo, bueno, es que ya déjenos respirar, estamos muy mal. Entonces, el gobierno, de una manera u otra, fue permitiendo de que se soltaran, o sea, flexibilizando las normas, pero sí con mucha presión sobre hay que llegar a pasar de un color al otro, pero porque se están respetando los criterios para ello. O sea, porque aquí, ¿cuál es el problema? Lo que les estoy diciendo, los respiradores, los ventiladores. O sea, llegó un momento en que, como les digo, no se daba abasto. No se daba abasto. Entonces, es un problema enorme y el objetivo era de que pasara por abajo del número de ventiladores disponibles, el número de gente que lo necesitaba. Era la batalla. Entonces, ya que se pasó por abajo, ya se empezó a flexibilizar muchísimo más las cosas. Ahora ya estamos en 350, yo creo, que se necesitan por semana, y ahora tenemos mucho más ventiladores que los que se tenían al principio de la pandemia. En España es un poco diferente también, porque ahí la gente, o sea, se protesta, ¿por qué? Por lo mismo, por el problema del turismo. O sea, necesitan que venga el turismo. Entonces, por ejemplo, el primer ministro francés hace poco, a finales de julio, dijo, no hay que ir. Y creo que los alemanes también dijeron, no hay que ir a España. Entonces los españoles y los gobiernos autónomos dijeron, pero ¿cómo? Nosotros estamos haciendo todo lo que se necesita para que el turista bien aquí y que no tenga ningún problema. Entonces ellos lo que están haciendo es confinando por barrios, por ciudades, y las decisiones que toma Cataluña o algunas autonomías son de ese tipo más bien, ¿eh? No son tanto de desobedecer al gobierno central, sino de adaptar para dar esta imagen de que sí están haciendo lo necesario para controlar la pandemia, ¿eh? Yo lo que veo en México, yo no, es muy difícil para mí cuestionar eh, eh, lo que se pueden estar diciendo los gobernadores, pero yo los oigo. Yo los oigo, después los veo cuando están hablando en la conferencia de prensa con López Obrador y están todos muy seditas, ¿eh? O sea, hay un grupo ahí que está más agresivo, que no está en el Consejo de Gobernadores y que va por la libre, pero de mi humilde opinión, esto es una cuestión muy política, Sí. muy, muy política. Bueno, eso es parte del juego. Yo no sé hasta qué punto la gente lo toma eso verdaderamente en serio. No sé. No sé. Pero hay algo que está en juego desde el punto de vista político en México muy fuerte que yo creo que no aparece aquí. O sea, aquí los partidos de oposición en general
se comportaron de una manera bastante moderada, o sea, cuestionando, criticando, pero al final de cuentos, empujando en la misma dirección, es decir, de hacer frente al problema con una coherencia nacional. Nada de que yo, sí había algunas críticas, pero era más bien críticas sobre que había abusos con respecto a los derechos de los asalariados, o que había problemas con las máscaras que nos los prometían y no llegaban. O sea, era más bien un rol de estar picando al gobierno, a ver, dijiste, a ver, vamos, y no tanto de estar preparando las próximas elecciones. La verdad, no. Y eso creo que eso en todos los países europeos. Sí. Maestro, tengo otra pregunta con respecto a la reacción durante la pandemia y en el posterior regreso a la normalidad, si le podemos llamar así, de parte de la sociedad francesa, y comparándola un poco con lo que podemos ver acá en México. Acá en México el fenómeno que muchos hemos observado, pero que pocos ha hecho énfasis en los medios de comunicación, es el sector más joven de la población, digamos, los menores de 30 años. Pareciera que lo de la pandemia fue un juego, fueron unas vacaciones ampliadas y que ahora en el regreso a la normalidad en México, digamos, dentro de lo que tenemos ahora, pues esto es abrir la puerta de nuevo a todo lo que antes ocurría. Podemos ver las playas de Mazatlán, por ejemplo, ya bastante saturadas. Hace unas semanas se abrieron los restaurantes de Altata y fue una saturación impresionante de gente, pero sobre todo eran jóvenes. ¿En Francia sucedió o está sucediendo lo mismo? Sí, tenemos problemas aquí. Bueno, durante el confinamiento yo creo que más bien se respetó. Fue bastante difícil para los jóvenes, pero en general respetaron el confinamiento. Lo más difícil fue para los padres que tenían niños más chicos y que tenían que hacerle al maestro de escuela, bueno, pero eso es otro problema. Ahora lo que estamos viendo es de que efectivamente empieza a haber fiestas con 1000 gentes que se organizan en el bosque de Vincennes o en el bosque de Boloño, o aquí en la playa, de pronto en la noche se oye que hay música, etcétera, etcétera. Y es como si los tuvieran, como se dice en México, los tenían amarrados, los desataron, ¿no? Entonces de pronto es una especie de euforia, y la fiesta y todo, y eso está planteando problemas muy grandes porque los viejos están haciendo todo lo necesario para protegerse, pero los jóvenes que regresan a ver al abuelo, etcétera, etcétera, son los que pueden contaminar ahora a los viejos. Entonces ahí se está haciendo una labor de concientización de los jóvenes, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Yo también lo que veo es de que la gente y lo estamos viendo en toda Europa, no nada más los jóvenes más, pero no nada más los jóvenes, están bajando la guardia. Yo aquí estoy en una región, en Normandía, en la que hubo, las regiones donde menos hubo casos. En los supermercados, cuando yo llegué aquí, veía que nadie llevaba la mascarilla o poca gente lo utilizaba, el tapabocas, y, y se tuvo que obligar a la gente a hacerlo. O sea, que se obligara a hacerlo, que fuera obligatorio para que todo el mundo empezara a hacerlo. Porque además, como estamos en época de vacaciones, con todos los movimientos que hay de población, lugares donde no había el problema como puede empezar a tenerlo, que es lo que ocurrió con Bretaña. En Bretaña, de pronto, ¡pum!, que no tenían casos, 3000 de un solo golpe así. Entonces, bueno, sí, lo que sí es cierto, o sea, yo confirmo, es la población más joven la que está presentando más problemas desde ese punto de vista, porque además, la otra cuestión es de que si se contagian, muy seguidos son asintomáticos. Sí. Ellos son los... y lo que sí les puedo decir es de que ya desde ahora el gobierno empieza a decir, si las cosas siguen así, podríamos no nada más
hacer que sean obligatorios los tapabocas en las ciudades, incluso en lugares abiertos, sino que podríamos empezar a confinar, no todo el país de golpe, pero sí ciudades, barrios, de una manera más generalizada que la que se está haciendo hasta ahora, porque ya hay ciudades Sí, confinadas. aquí también, al igual que en Francia, por ejemplo, en Sinaloa, hay zonas que tuvieron uno, dos casos es así, ¿no? En las zonas rurales es prácticamente inexistente. La mayor concentración de contagios, de fallecimientos y de casos activos están en las grandes ciudades, Mazatlán, Los Mochis, Culiacán sobre todo. Mm. Eh, como tú que estás en una zona que podríamos calificar rural en Francia, en Normandía. Aquí también las hay algunas, ¿no? Durante todos los meses de la pandemia no tuvieron más que uno o dos casos y, por supuesto, el cubrebocas nomás lo ven en la televisión, ¿no? Sí. Es una cosa que... No, lo que sí es cierto es de que los casos que empieza a ver y que empieza a ver muchos que son jóvenes, efectivamente, son gente que estuvo en lugares cerrados, discotecas, conciertos, cosas así. Los cines y todo lo que es espectáculo están sufriendo todavía porque la gente no se anima a ir. En cambio, todo lo que es de fiesta, de conciertos, discotecas, cosas así, efectivamente ahí son los focos que tenemos ahora, que son claramente la gente más joven. Eso es cierto. Es Sí. lo es lo que estamos viendo. No, pero se habló mucho de la segunda ola aquí. Uh-huh. Que ya cuando llega la segunda ola, en realidad lo que dicen los especialistas que se escuchan más, es que dicen que no va a haber, que de hecho ya estamos desde hace un buen rato, pero que no tiene esa intensidad que tenía la primera, Sí. pero que en realidad vamos a seguir con esto eternamente, o sea, eternamente, no eternamente, mientras no haya las medicinas, las vacunas, etcétera, etcétera, Claro. necesarias. Entonces, que tenemos que aprender a vivir de otra manera. Mm. Y es una cosa una cosa más difícil que yo encuentro de lo que estamos viviendo. No tener el contacto que teníamos con los amigos, con los familiares, con los familiares cercanos, con la abuela. Y esto es mundial. Está cambiando nuestra manera de vivir de una manera un poco, o sea, no, como que no, pero sí. Porque yo creo que esto va para largo. Y también como una actitud de mayor responsabilidad social, ¿no? O sea, a mí no me afecta, a lo mejor porque tengo 15 años y tengo un sistema inmune de acero, pero me pongo el cubrebocas porque vivo con el abuelo, que Sí, por sí, sí, supuesto lo así puedo es. contagiar y en 4 días está ya en el Sí, panteón. sí, Sí, eso aquí está pasando mucho también. Se está viendo mucha inconsciencia por parte de los sectores más entonces, jóvenes que se sienten que al no estar ellos afectados, no tienen por qué seguir todas estas directrices, porque finalmente no son solidarios, ni les importa las poblaciones mayores. lo que pasa es que viven en otro mundo, Carlos. O sea, yo entiendo, o sea, acuérdate cuando tenías 20 años, o sea, yo creo que éramos un poco así, pues, y, sí, y además de decir, no me pasa nada, no pasa nada, y se ve en los reportajes en la televisión, simplemente cuando yo voy a la playa o que voy aquí al balneario, al ciudad balneario que está al lado, los chavos están en grupitos, o sea, como que creen que entre ellos no hay problema, pues es lo que tú dices, es una forma de inconsciencia, sí, pero que se puede pagar muy caro al final. ¿Sabes? sí. Y eso espero que nos veamos en la obligación de adquirir los buenos reflejos por causa de dramas que vayamos a vivir, ¿ves? Los unos de los otros. ¿Ves? Claro. Sería horrible, sabiendo de que, como digo, por lo que yo veo, esto va a durar muchísimo tiempo. Sí. Y yo creo que también que sí. Pues ha sido una
experiencia muy interesante escucharte a ti y hablarnos de cómo se ha vivido la pandemia en todos estos meses en un país como Francia y también reflexionando y viendo lo que ocurre en México. No sé si, Gerardo, tú tengas alguna conclusión o algún comentario final para Obey. No, pues me quedo con muchas preguntas, pero no hay que abusar de la amabilidad del invitado. La verdad es que creo que con lo que ha tenido a bien comentarnos, nos queda muy claro el panorama de lo que allá sucedió, lo que está sucediendo y el comparativo que podemos hacer con lo que estamos viviendo en México, ¿no? Que todavía creo estamos en cuestión de tiempo bastante atrás respecto a lo que ya está viviendo Francia, ¿no? Y nos puede servir mucho la información que acabamos de escuchar para prevenir, para saber lo que nos espera en el futuro corto, inmediato, aquí en México, ¿no? Y bueno, ya las calificaciones personales que podamos tener cada uno respecto a los gobiernos locales, etcétera, pues son eso precisamente, personales, ¿no? Yo le quiero agradecer al maestro Ament, pues, su tiempo, su amabilidad y su claridad de discurso para poder darle a nuestro auditorio una perspectiva que difícilmente va a encontrar en otro lugar, en cualquier medio de comunicación, en cualquier institución aquí en Sinaloa. Sí, Maestro Zazueta. yo creo que efectivamente, Gerardo, en eso está hoy la utilidad de la plática que hemos tenido contigo esta mañana, en que has podido proporcionar elementos que informen a nuestras poblaciones de lo que ocurrió en otro sitio y de lo que pudo contribuir para bien o para mal a la solución del problema. En ese sentido, ha sido muy, muy útil esta plática. Y gracias Ok, de nuevo. pues Bueno, gracias. Bueno, espero que sí, efectivamente, que haya sido, que haya podido dar ese panorama como era la idea. Pero en todo caso, les agradezco mucho a los dos la invitación. bueno, yo a nombre del Colegio de Sinaloa y agradezco a todos los que nos han podido ver y por supuesto también les recuerdo que esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. Y el día de hoy fuimos los anfitriones, el maestro Carlos Azota Manjarres, quien les habla Gerardo Sornio, y nuestro invitado fue el maestro Obey Ament, quien nos acompañó desde Francia.